La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salió hacia el sur de la subida de Acarabim, pasando hasta Sin y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Pasaba a Esrón y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. De ahí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues le será el límite del sur, el límite oriental en el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán, y sube este límite por Bet-Ogla, y pasa al norte por Bet-Arabá, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén, luego sube a Debir desde el valle de Acor, y el norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumim, que está al sur del arroyo. Y pasa hasta las aguas de En-Semes, y sale a la fuente de Rachel, y este sube el límite por el valle del hijo de Inam, al lado del sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Inom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte, y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuerte de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir y pasa por el lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Luego sale al lado de Cron hacia el norte y rodea a Sicrón, y pasa por el monte de Baala y sale a Javneel y termina en el mar, el límite del occidente en el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Caleb conquista Hebrón y Debir. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento del Señor, a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los tres hijos de Anac, a Sesal, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando él la llevaba, la persuadió de que pidiera a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Las ciudades de Judá. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur hacia la frontera de Edom: Cabseel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Azar, Adata, Keriot, Esrón, que antes era Azor, Amam, Sema, Molada, Azargada, Esmón, Bet Pelet, Azar Sual, Beerseba, Bisotia, Baala, Lim, Esem, El Tolad, Keslil, Orma, Siclag, Madmana, Sansana, Lebot, Serim, Ain y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tepúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saharaim, Adilam, Gera y Gedrotaim, 14 ciudades con sus aldeas: Senán, Adasa, Migdal, Gad, Dileán, Mispa, Jactel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lomán, Kitlis, Gederot, Libna, Éter, Azón, Gifta, Asena, Nesib, Kelia, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas, Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río Egipto, y el mar grande con sus costas, y en las montañas Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es Debir, Anob, Estemoa, Anim, Gosén, Alón y Giló, 11 ciudades con sus aldeas: Aram, Duma, Esan, Hanum, Betapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas: Maán, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jacdeam, Sanoa, Caín, Gabao, Timna, 10 ciudades con sus aldeas: Halul, Betzur, Gedor, Maharat, Betanot, El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas: Kiriat Baal, que es Kiriat Jarim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Betarabá, Midín, Secaca, Nibsón, de la ciudad de la sal, y en Gadi, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron al arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy.
Capítulo 16 del libro de Josué. El Señor dice así: territorio de Efraín y de Manasés. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel, y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de las Arquitas hasta Tarot, y baja hacia el occidente al territorio de los Jafletitas, hasta el límite de Bet-Orón de la de abajo y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. En cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot-Adar hasta Bet-Orón de la de arriba, continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetat al norte y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat-Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Tarot y a Narat y toca Jericó y sale al Jordán, y de Tapúa se vuelve hacia el mar al arroyo de Caná y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas sus ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Capítulo 17 del libro de Josué. Escrito está: se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basón. Y se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias: los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Arriel, los hijos de Siquem, los hijos de Éfer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofead, hijo de Éfer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estas: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué hijo de Nun y de los príncipes, y dijeron: el Señor mandó a Moisés que nos dieras heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho del Señor, y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem y va al sur, hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es del norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar, Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite. Y se encuentra con Aser al norte y con Isacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Bet-Sean y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Tanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas. 3 provincias, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo: ¿por qué no nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que el Señor nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: si son pueblo tan grande, suban al bosque y hagan desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para ustedes. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitaban en la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Seón y sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Capítulo 18 del libro de Josué. El Señor dice así: territorios de las demás tribus. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después de que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no había repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo serán negligentes para venir a poseer la tierra que les ha dado el Señor, el Dios de sus padres? Señalen 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí, y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte.
Ustedes pues delinearán la tierra en 7 partes, y me traerán la descripción aquí, y yo les echaré suertes aquí delante del Señor nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre ustedes, porque el sacerdocio del Señor es la heredad de ellos. Gad también, y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo del Señor. Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: vayan, recorran la tierra y delíñenla, y vuelvan a mí, para que yo les eche suertes de aquí adelante del Señor en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo, y José les echó suertes delante del Señor en Silo, y ahí repartió José la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De ahí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot Adar al monte que está al sur de Bet-Orón, la de abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Orón al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado sur, este es del extremo de Kiriat Jearim, y sale al occidente, y la fuente de las aguas de Neftoa, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinom, que está al norte en el valle de Refaín. Desciende luego al valle de Hinom, al lado sur del Jebuseo, y de ahí desciende a la fuente de Rachel. Luego se inclina hacia el norte y sale en En-Semes, y de ahí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumim, y desciende a la piedra de Boam, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá, y pasa el límite del lado norte en Bet-Ogla, y termina en la bahía norte del mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur, y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casís, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Para, Ofra, Kefar, Amoni, Ofni y Jeba. 12 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Rama, Berot, Mispa, Cafira, Mosar, Requem, Irpel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabá y Kiriat. 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Y con eso terminamos, con eso terminamos la lectura correspondiente del libro de Josué del día de hoy. Y bueno, realmente aquí así como que muy espiritual la cosa no está, porque lo que estamos viendo es la repartición a las tribus de Israel que había hecho Josué. Aunque no conquistaron todo el territorio de Canaán, sí conquistaron la gran parte, no expulsaron a todos los habitantes y viven con ellos. Desde ahí se nota la desobediencia. Pero si algo tenemos que aprender de estos capítulos que acabamos de leer, es que Josué le dice al pueblo: vayan y tómenla, pues no que son muy grandes, no que son muy chichos, vayan y tómenla ustedes. Eso también tiene que verse en nosotros. El Señor tiene muchas bendiciones, y no les estoy diciendo que vayan y arrebátenlas o exíjanlas, no. Vamos a dedicarnos al estudio de la palabra de Dios para comprender cuáles, cómo son y de qué manera nos han dado, porque ya nos las han dado, esas bendiciones, nada más que a veces no las queremos ver. No es que estemos nada más sentaditos, como soy hijo de Dios y soy un junior, aquí me va a llegar todo, no. Más bien es ver de qué manera podemos servir al Señor, ni siquiera por pagar algo, servir al Señor por todo lo que nos dio, por todo lo que nos ha dado y por todo lo que nos dará. Vamos a leer el capítulo número 4 del Evangelio de Marcos, y el Señor dice así: parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando una en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: escuchen, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto,
porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: miren lo que oyen, porque con la medida con que miden les será medido, y aún se les añadirá a ustedes lo que oyen, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios, o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y ceseó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Ok, ya terminamos el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, la parábola del crecimiento de la semilla. Digo, ahora con los adelantos científicos que hay y personas especialistas en biología, botánica, no lo sé, nos podrían dar una explicación muy detallada cómo es que de un granito seco, una semilla seca, nace una plantita. Yo no lo sé, la verdad no sé qué proceso químico o físico pase para que esa semillita seca se convierta en una plantita. Lo sabrá algún biólogo, algún químico, y les agradeceríamos si nos ilustran en los comentarios cómo es que de ese granito sale una planta o un arbolote como el del grano de mostaza, ¿no? Pero bueno, en realidad Jesucristo a lo que se está refiriendo es en cuanto a la evangelización.
Cada uno de nosotros está obligado, por lo que dice Mateo 28, 18 al 20, a compartir el evangelio a todos, no a los que nos cae bien, no a nuestra familia, a todos, a todos, a todos tenemos la obligación de llegar el evangelio de Dios a toda persona, a toda nación. Pero nuestra responsabilidad es sembrar la semilla, escuchen bien, sembrar la semilla. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo va a dar Dios. Esa semilla que sembramos en el corazón de hombres y mujeres, Dios es el único que sabe si va a germinar o va a ser una semilla que cayó en el sol. Ajá. Realmente a nosotros no nos debería preocupar tanto el hecho de que quién va a recibir o quién no va a recibir el evangelio. Porque nuestra obligación, nosotros no tenemos el poder para convertir a alguien a Jesucristo, no tenemos para darle el poder para darle la salvación eterna a la gente. Lo que sí tenemos, el poder que tenemos es compartir el evangelio. Pero en realidad, cuando somos cristianos nuevos, arde nuestro corazón en deseos de que toda la gente escuche el evangelio. Ajá. Y eso hace que muchas veces nos frustremos cuando la gente no lo recibe, no lo escucha o no quiere saber de él. Y nos frustra. Para los que ya tenemos algunos años en las cosas de Dios, en las cosas de Cristo, sabemos que nuestra única responsabilidad es sembrar el evangelio, porque el que va a dar el crecimiento es el Señor. Ajá. Es igual que esa plantita que de una semilla seca pasa por un proceso y se vuelve una planta que al final va a dar fruto a 30, 60 o a 100 por uno. Pero dice la palabra de Dios, tú siembra la semilla y vete a dormir tranquilo, vete a tu casa a hacer tus cosas, vete a tu trabajo. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo va a dar Dios, lo va a dar Dios. Eso es lo que vamos a hacer nuestra comisión nosotros. Sí, claro, a las personas que amamos quisiéramos que todas ellas recibieran al Señor y estuvieran con nosotros en la eternidad. Quisiéramos que todos tuvieran una respuesta asertiva al Evangelio de Dios. Dios sabe que no va a ser así. Pero en realidad lo único que debería de preocuparnos es sembrar la semilla, hacer crecer el Evangelio en el sentido de regarlo por todos lados. Pero el crecimiento lo va a dar Dios. Solamente Él sabe quién va a decir que sí, quién va a decir que no. Y solamente Él sabe cómo va a hacer crecer la semilla. Nosotros solamente somos sembradores, que nuestra tarea es sembrar la semilla y que el crecimiento lo dé Dios. De hecho, la palabra nos enseña que nosotros vamos a sembrar, Dios va a dar el crecimiento y otro va a cosechar. Ajá, no somos nosotros, rara vez cosechamos nosotros, siempre cosecha alguien más. Pero al final viene lo peor, cuando la mies ya está lista, cuando la cosecha ya está lista, el Señor va a mandar a sus ángeles a separar lo bueno de lo malo. Entonces, hay que compartir el Evangelio, hay que darlo a todo el mundo, no hay que tener miedo, sino que hay que tener las ganas de llevar el Evangelio y confiar y depender en que Dios es el que va a hacer las cosas para que lo reciban con alegría y confianza. Bendito Señor, te agradecemos porque sabemos que nos has puesto como luz a las naciones, porque Señor, tú quieres que pregonemos tu Evangelio a todo el mundo, Señor. Te agradecemos también porque nos das las armas, nos das las palabras para llevar ese Evangelio hasta el último rincón. Y asimismo te pedimos, Señor, que todos procedan a arrepentimiento, que ese regalo de gracia que nos has dado penetre en los corazones de todos para que comprendan que tú, Señor, eres el único que salva, que tú eres el único que da vida eterna y que nosotros nada podemos hacer para ganarnos ese regalo. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Hasta luego.